con Oscar Aza. Para estos jóvenes ha sido la mejor. Ellos hasta ahora ya han empezado todos con un celular, con una laptop, con un disco externo, con una residencia, con toda la ley, con todo lo necesario para poder ellos empezar de Cuba. Un grupo de estudiantes no quiere decir que Cuba ha cambiado, ni que la ley migratoria vigente es buena o es como debe ser. Bueno, y para este segmento tenemos con nosotros esta noche a Henry Constantin, quien es periodista y bloguero independiente expulsado por sus posiciones políticas de estudios de periodismo en el año 2006 en la Universidad de Oriente y en el 2008 en la Universidad de Las Villas y del Instituto Superior de Arte en el 2011. Henry, muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. San Miguel Molina Cobas es otro de los jóvenes que está con nosotros, estudiante de segundo año de medicina en Santiago de Cuba. Ustedes recuerdan cuando lo tuvimos con ese problema y expulsado por pertenecer a un PACU y tratar de crear una organización estudiantil independiente. Gracias, San Miguel, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Y Soandri del Río Ferrer, fundador del movimiento de rap cubano, director del evento de hip hop Puños Arriba. Gracias, Soandri. Ania del Río Salfrán, estudiante de Derecho en Cuba, fue presionada a que abandonara la carrera por sus ideas políticas en el año 2013. Es así, ¿no? Gracias, Ania, por estar con nosotros. Henry, cuéntanos, no solamente el hecho de haber venido en este viaje importantísimo, único, pudiéramos decirlo, sino tu historia personal. Cuéntanos quiénes son ustedes. Bien, yo estudiaba periodismo en Santiago de Cuba cuando, sin ninguna vinculación con ningún grupo político, solo por tratar de comunicar mis ideas de alguna manera, comencé a tener conflictos con las autoridades universitarias que terminaron en mi separación en tercer año, en 2006. Logré reingresar a la carrera de periodismo porque la sanción aplicada no era tan drástica y no hice lo que ellos querían, que era que me dejara de vincular con algunas personas ya de la oposición. Terminé, por supuesto, expulsado ese mismo año y cerradas ya, o sea, la sanción allí sí fue definitiva, no podía entrar más a una universidad, pero terminado un periodo de tiempo, descubrí que podía quizás entrar en el Instituto Superior de Arte, una universidad un poco distinta, un poco menos inflexible. Logré aprobar las pruebas, fui el número 1 del escalafón de ese año y, por supuesto, estaba bien estudiar, pero no iba por eso a dejar de escribir, colaborar con los medios con los que colaboraba, ni llevarme con personas a las cuales me pedían que dejara de ver. Por ejemplo, Iván y Sánchez, Dagoberto Valdés, Guillermo Fariña. Me toleraron 2 años en el Instituto Superior de Arte hasta que, en la época en que comenzó esto de las razones, los documentales mal llamados Razones de Cuba y los conflictos contra Pedro Pablo Oliva, Dagoberto Valdés, pues en esa época me sacaron de lisa. Las batallas de ideas. Exacto. Ahora bien, Henry Constantin, lo que quiere decir es que 55 años después, aquel axioma de la Revolución Cubana de que las universidades son para los revolucionarios, se sigue aplicando. ¿No entra eso en contradicción con lo que ellos llaman la gratuidad de la educación en Cuba y que todo el mundo en Cuba tiene oportunidad de cursar una carrera universitaria? Es una gratuidad falsa, porque realmente le piden a las personas un precio mucho mayor que si fuera económico, el precio de que cedan parte de su libertad, de sus ideas, de su alma, que la silencien, y con tal de cumplir esto, de que la universidad sea realmente para revolucionarios, al menos de palabra, aunque no sea de corazón. Todas las veces que me han expulsado me han repetido una u otra persona, uno u otro funcionario me ha repetido lo mismo. La universidad sigue siendo para los revolucionarios, allá en Cuba. Allá en Cuba. San Miguel Molina Cobas, estudiante de segundo año de medicina en Santiago de Cuba, expulsado por pertenecer al UNPACU. Cuéntanos tu historia para refrescar un poco informaciones que nos habías dado y cuál es la situación ahora y esta oportunidad que se abre con estas becas aquí en Miami. Buenas noches. Realmente, desde que inicié el activismo con la Unión Patriótica de Cuba, comenzaron los acosos. Es decir, que viene toda la historia desde el primer año de medicina. Después, ya hacia segundo año, decido hacer algo más práctico, algo más activo. Y creé la llamada FEUA, Federación Estudiantil Universitaria Auténtica, que dio ya el traste con el asunto.
Al verse en Santiago de Cuba, como en toda la isla, el activismo constante de la Unión Patriótica de Cuba, ellos temían de que esa corriente fuerte arrastrara también a los universitarios, cosa que sabemos que es inevitable. Entonces decidieron de una vez por todas, el 15 de octubre, expulsarme, y no solo de la Universidad de Ciencias Médicas, sino de la educación superior cubana. Esta oportunidad es lo más grande que me ha pasado en mi vida, porque, por supuesto, puedo decir lo que pienso por primera vez. Qué maravilla. Vamos a escuchar tus declaraciones en el momento que nos comunicabas de tu expulsión, en ese entonces. En el plano de mis aspiraciones, realmente estoy estudiando una carrera que no sé rumbo a dónde va. Realmente no tengo fe en lo que estoy haciendo, lo hago porque simplemente la media de la sociedad dice que estudiar en una carrera universitaria es algo bueno. No obstante, no conozco cuál será mi fin, mi futuro, si quizá en unos años sea idóneo o no idóneo, como le llaman aquí a los desempleados. El próximo curso escolar pongo toda mi esperanza y mi fe en Dios de que mejore el producto, que el pasado no tuvo nada de calidad y lo que se nos impartió fue, lejos de ser una enseñanza médica, fue más que una enseñanza médica, una enseñanza política. Antes de pasar a lo que va a ocurrir aquí con ustedes, para que nos hablen de eso, lo que ustedes esperan en Estados Unidos, en estos nuevos estudios en el Miami-Dade College, vamos a regresar más adelante con San Miguel Molina Cobas, pero quisiéramos escuchar a Ania del Río Salfrán, y después vamos con Soandri del Río Ferrer para hablar de Puños Arriba. Ania, ¿cómo son los estudios de Derecho y cómo se puede estudiar Derecho en un país donde no hay separación de poderes y donde no hay derechos? Es una cosa bien difícil, porque empezando no tenemos un Estado de Derecho como tal. Y eso entonces pone en disyuntiva las ideas de todas las personas que están allí y más de los estudiantes de Derecho, que mientras más nos dicen y nos explican qué es lo que es un Estado de Derecho, nosotros nos damos cuenta que no lo hay. Y muchos de nosotros nos damos cuenta de muchas cosas y fue lo que me pasó a mí. Y ¿por qué te empezaron a presionar para que no siguieras estudiando? pues no compartir en nada las ideas. ¿Tú no pertenecías a la UJC? A nada. Nunca pertenecía a ninguna organización de ellos. No, es que no comparto sus ideas y como no comparto sus ideas no puedo apoyar una cosa que simplemente no estoy de acuerdo. No crees en ella. San Miguel Molina Cobas, en el caso tuyo, ¿qué pasó después que te suspenden en el segundo año de medicina? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo podías sobrevivir? Bueno, como es natural, sería un poco cobarde de mi parte retirarme de la oposición. Entonces continué con la Unión Patriótica de Cuba, al lado de José Daniel Ferrer García, en trabajos periodísticos, investigativos, demostrándole al mundo la realidad cubana. Por esto recibí muchos acosos, incluso detenciones, que son no solamente en mi caso. Mientras tú hablas, San Miguel, aquí vemos lo que te estaban diciendo los profesores. ¿Qué te decían los profesores ahí en esa sesión? Bueno, ¿Era como un juicio sumario? Casualmente fue un acto de cobardía porque yo no me encontraba en ese momento en la escuela. Pude hoy, gracias al internet, escuchar lo que decían barbaries, todo tipo de cosas absurdas, pero nada que ver con la realidad mía. No soy ningún cobarde que no quiere defender su patria, todo lo contrario, estoy dispuesto a dar mi vida por mi patria, al igual que cualquier joven que se respete. Soandri, ¿qué pasó con Puños Arriba? ¿Los prohibieron o quisieron que modificaran su discurso? Bueno, lo que había pasado era que Puños Arriba es un evento que llevaba 5 años con este ya que pasó, entonces nos enfrascamos trabajando en un lugar, una locación que tenía un contexto muchísimo más grande, entonces fueron como casi 4 meses de mucho desgaste, porque como todos sabemos es extremadamente concebir una cosa que va a pasar 3 meses en el futuro en la Cuba de hoy, porque tienes que planificar 100 cosas para que se te den 40. Entonces, después de tanto trabajar ahí, nos pidieron como 3 días ante el evento que teníamos que cambiar de locación hacia el cine Avenida, que es un cine que yo no considero que tenía las características. Además, ya se llevaba ya 3 meses trabajando en infraestructura, recursos humanos y moviendo cosas ahí, todo planificado ahí, entonces en 3 días no se... Y de un tablazo le dijeron no, para otro lado. Claro, y nosotros, el evento, nosotros sentimos mucho respeto por el público que va ahí, por los artistas que participan ahí.